Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la materia Informática 2. Sean bienvenidos a este último encuentro de esta asignatura. Durante este encuentro nos estaremos trabajando con un último tema. En este caso será el diseño de algoritmos como el tema final de nuestro encuentro. En este caso, pues tenemos que el diseño de algoritmos viene siendo uno de los elementos fundamentales de la programación en la parte de la computación o en las ciencias de la informática. Entonces tenemos por aquí que los algoritmos son los fundamentos de la programación de computadoras. Para que las computadoras puedan ejecutar una tarea es necesario primero que se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformar los algoritmos en entrada de datos y salidas. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de datos, las instrucciones que permiten la comunicación entre los usuarios del programa y la máquina. Es decir, cuando nosotros aprendemos a diseñar algoritmos, estamos aprendiendo prácticamente a programar en un lenguaje muy sencillo, es decir, indicarle a la computadora una serie de instrucciones de un programa. Es decir, le vamos a indicar cómo trabajar, qué realizar, qué datos necesitamos, cuándo ingresar esos datos y cómo ingresarlos. Eso es lo que nosotros le vamos a decir por medio de un algoritmo, ya que el algoritmo va a permitir entradas y salida de datos. A su vez, va a tener una serie de comandos, los cuales les va a indicar qué debe hacer en cada momento o en cada paso. Ok, primero que todo vamos a observar unas pequeñas definiciones simples, básicas, para trabajar en la parte del diseño de algoritmos. La primera definición que tenemos, el dato, que dice que los datos describen los hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador en referencia a medios. Los datos representan la información que el programador manipula en construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Es decir, los datos vienen siendo la parte esencial que nosotros vamos a introducir en nuestro programa, o es lo que nosotros nos debe pedir para introducir esa información. Luego tenemos la variable. La variable se identifica con un nombre y un tipo. El nombre debe estar formado por letras y números y comenzar con una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Es decir, por ejemplo, cuando insertamos una variable, puede ser que nuestra variable tenga texto, tenga datos numéricos o incluso datos lógicos o incluso de comparación. ¿Ok? Existe también una serie de datos de comparación, por lo menos para comparar si un número es mayor que el otro o de repente para indicar el nombre, el apellido de una persona, el nombre de una ciudad, en fin, diferentes datos que puede pedirnos un programa. Muy bien. Siguiendo con este tema, hay algo esencial que nosotros tenemos que recordar de los algoritmos, que ellos tienen una serie de características. Observen las características que las coloqué en una serie, en un orden específico. Es decir, al cumplir estas características y este orden específico, un algoritmo es prácticamente correcto o puede correr o puede ser ejecutado correctamente. Primero, tiene que ser secuencial, ya que los algoritmos operan en secuencia, es decir, debe procederse uno a la vez, es decir, uno por uno los pasos en forma de secuencia. Debe ser preciso, los algoritmos deben ser precisos en su abordaje del tema, es decir, no pueden ser ambiguos o subjetivos, es decir, no pueden ser ambiguos de repetir palabras, ya que pueden haber un conflicto, es decir, el título del algoritmo o ese título que colocamos no puede ser igual a una variable. Si existe ese nombre igual al nombre de una variable, hay allí prácticamente una ambigüedad y hay un error. Tampoco pueden ser subjetivos. Cuando se habla de la subjetividad, quiere decir que cualquier persona lo interpreta a su manera. Un algoritmo debe ser preciso, como lo es la matemática, que existe simplemente un resultado de un proceso exacto. Claro que en la matemática existe, dependiendo del ejercicio, diferentes formas de resolverlo, diferentes procedimientos. Aquí, para diseñar también lo que es la parte de un algoritmo, también puede existir diferentes formas de resolverlo o diferentes formas de diseñarlo. Hay programadores que utilizan grandes líneas de código y otros que utilizan menos líneas de código. Debe ser ordenado. Los algoritmos deben establecer en la secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva el problema. Es decir, debe tener un orden específico. Los códigos o toda esta secuencia lógica no puede estar desordenada, sino puede haber allí un error. Y simplemente el programador tiene que ser ordenado en la línea de secuencia. Debe finitos. Toda secuencia de algoritmos ha de tener un fin determinado, no puede prolongarse hasta el infinito, es decir, debe tener un inicio y debe tener un fin. Deben ser finitos, finitos significa que tienen un fin concreto. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple, es decir,
debe cumplir un resultado, debe tener algo específico. Un algoritmo no puede ser simplemente introducción de datos sin darnos un resultado. Tienen que mostrar un resultado especial. Definidos. Un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada, input, debe darse siempre los mismos resultados. Es decir, si yo ingreso datos de un nombre, tiene que mostrarme esos datos. Es decir, tiene que haber una entrada de información y una salida de información. Debemos tener en cuenta que un algoritmo debe ser secuencial, preciso, ordenado, finito, concreto y definido para poder ser utilizado. Tenemos ahora las partes que debes tener un algoritmo. El input, que por allí mencioné esa palabra en un momento, que es una entrada, un proceso, que es la función que va a cumplir, y una salida de información. Cuando hablamos de la entrada se refiere a los insumos, a los datos necesarios que requiere el proceso, ofrecer los resultados esperados, es decir, que la información que vamos a introducir en nuestro algoritmo sea precisa. El proceso son los pasos necesarios para obtener la solución a un problema o situación planteada. Es decir, va a ser el proceso por el cual el algoritmo va a resolver un establecido secuencia, una serie de instrucciones. La salida es el resultado a los arrojados en el proceso de una solución. Es decir, por ejemplo, si tenemos una duda sobre una operación matemática, la salida tiene que ser el resultado de esa operación. Debe ser algo que, digamos, un algoritmo debe tener la entrada de los datos, debe realizarse su proceso o su información y debe tener una salida de esa información. A continuación, como dice aquí en la presentación, vamos a mostrar cómo va a estar estructurado ese algoritmo. Ok, los algoritmos, observemos aquí, debe tener un título, debe haber ese título del algoritmo que viene cumpliendo como la fase del inicio, ¿ok? Ese nombre de ese algoritmo y debe estar unido. Si tiene, observen esta palabra, nombre del algoritmo. Está unido por piso y un bajo. No podemos dejar palabras separadas para el nombre. Los signos mayor, menor, no necesariamente, algunos programas los utilizan, otros no. Les voy a mostrar una forma, una secuencia sencilla de realizarlo, ¿ok? Viene el inicio y viene algo llamado la definición de constantes. La definición de constantes por el momento no la vamos a conocer, ya que ustedes necesitan simplemente lo esencial. Cuando hablamos de constante viene siendo acumuladores de contadores, es decir, algo que acumula información o algo que cuenta información. La declaración de variables. Cuando se habla de la declaración de variables, se refiere a que todas las variables que vamos a declarar, sean de texto, sean lógicas, sean matemáticas, en fin. Se pueden observar al final, se están colocando puntos y comas al final de cada línea de código de un algoritmo. Normalmente se pueden colocar puntos y comas, algunas veces no, pero la idea es aprender a llevar este orden, ya que en el lenguaje C o en las programaciones más avanzadas se pide que al final de cada línea de código se lo coloque punto y coma. Ok, luego de esto vienen las sentencias que vienen siendo los comandos de introducir, de escribir, leer o incluso las operaciones matemáticas. Se coloca sentencia N porque no sabemos cuántas operaciones se van a realizar o cuántas declaraciones, cuántos comandos vamos a utilizar. Por último, viene el fin de esta información. ¿Ok? Para realizar un algoritmo se debe seguir la estructura anterior. Al fin de cada línea de código que acabo de mencionar, se debe declarar el punto y coma, sea variables, sentencias, constantes, acumuladores, contadores, operadores matemáticos o lógicos, entre otros argumentos. No podemos olvidar el punto y coma siempre al final de cada algoritmo. Ok. Para resolver un ejercicio de algoritmo, voy a dejarles por aquí también un pequeño video de YouTube como una ayuda, un tutorial esencial. Tenemos por lo menos, en primer lugar, antes de comenzar a realizar el algoritmo, se debe tener en cuenta que un algoritmo debe solucionar un problema, no debe ser sino más problemas. No, esta debe ser la solución a una situación problemática o algo referente, en este caso, por ejemplo, en una operación matemática, lógica, estadística, el algoritmo tiene que pedir los datos necesarios para resolver ese ejercicio y dar un resultado específico. A continuación les voy a dejar un video tutorial que les recomiendo que puedan verlo para comprender la lógica del algoritmo, cómo va a ir y cómo se va a utilizar. Ahora, para comprender un poquito más la lógica de los algoritmos, les estoy dejando por aquí un pequeño ejercicio, el ejercicio 1. En color rojo les estoy dejando por aquí, observen lo siguiente, cómo se debe crear el algoritmo de una manera sencilla. Esta creación de este algoritmo se trabaja por un programa llamado TSI e incluso también de manera escrita se puede trabajar. Les agradezco, por favor, el trabajo que voy a mandar debe realizarse de esta manera. Claro, les digo una cosa. Si en el trabajo yo observo de repente un algoritmo que tenga secuencia, que tenga lógica y coherencia, como en matemática, también voy a aceptar ese algoritmo, voy a aceptar también ese procedimiento. La idea es que por lo menos al realizar una corrida en frío de ese algoritmo realmente funcione.
¿Ok? Claro, que si van a mandar el ejercicio por medio de este procedimiento, se va a aceptar también. ¿Ok? Tenemos aquí, ingresar por el teclado el nombre y la edad de cualquier persona, imprimir tanto el nombre como la edad. En primer lugar, comenzamos con la palabra algoritmos y el título que viene siendo ingresar piso datos. Como tengo más de una palabra, es decir, dos, las uno con piso, no puedo dejar nunca ni jamás espacios en blanco. Obligatoriamente debo utilizar piso. En el título no utilizo punto y coma. Ok, dice aquí, se coloca un título que si es más de una palabra se une con piso o guión bajo, como ustedes lo llaman. Luego viene el primer comando, escribir, ingresar el nombre. Al finalizar cada línea, colocar punto y coma. Luego leer. Al leer yo voy a declarar mi primera variable. Si estoy ingresando el nombre, mi primera variable se va a llamar nombre, punto y coma. El comando leer es para declarar variables, como estoy mencionando. Luego voy a declarar la edad. Recuerden que tiene que seguir tal cual como lo dice aquí el enunciado. Si el enunciado me está diciendo ingresar la edad y el apellido, ingresar el nombre y la edad, como está en estos momentos, debo seguir esta secuencia. Por lo tanto, al escribir debo decir como si fuera un formulario. Es decir, el escribir va a ser el mensaje del formulario y el leer va a ser el espacio en blanco de ese formulario para ingresar la información. ¿Ok? Leer, dice aquí, al finalizar, recuerden, punto y coma, el comando leer es para declarar variables. Luego ingresamos la edad, escribimos el mensaje que decimos las notas entre comillas, obligatoriamente tiene que ir entre comillas, y luego declaro la variable de edad. Como ya he declarado, esta simplemente va a ser un ejercicio de ingresar información y salida. No hay ningún procedimiento rápido, sino simplemente ingreso y muestro en pantalla o imprimo, como lo quieran llamar. En este caso, pues, simplemente me está mostrando o me está imprimiendo. El escribir se puede utilizar no solamente como mostrar un mensaje, sino también como salida de información, pendiente con esa parte. Escribir, observen cómo es para mostrar en pantalla o para imprimir. Observen aquí. Dice lo siguiente. El nombre es, dos puntos, cierro comillas, coma, dejo un espacio. Observen que en esta parte de entre la coma y el nombre hay un espacio. Aquí sí se tiene que dejar el espacio obligatoriamente. Ajá. Y al finalizar después de la variable que voy a imprimir, en este caso va a ser el nombre, vuelvo a colocarla. Una cosita, debe la variable estar igualmente escrita como está declarada, si no va a haber un error. Entonces, para mostrar aquí, dice mostrar en pantalla o imprimir, se utiliza el comando escribir ya tal cual como lo mencioné. Ahora, yo quiero mostrar la edad, el mismo procedimiento del nombre. La edad es dos puntos, comillas, coma, un espacio, la variable edad, punto y coma. Para imprimir o mostrar, agregar, aquí como lo estoy mencionando, observen, agregar. El dos puntos, cerrar las comillas y coma. Pero se debe dejar un espacio entre la variable y la coma, como se está mostrando en esta parte. Observen acá, se deja un espacio. Para finalizar el algoritmo se coloca fin algoritmo, todo pegado a estas dos palabras, fin algoritmo y ahí finaliza. Tenemos una nota aquí que dice, lo escrito entre paréntesis de color rojo, oído con esto. Son notas que se deben tener en cuenta allí para poder explicar la secuencia del algoritmo. Es decir, allí tal cual como está en rojo, es lo que vamos a seguir para el algoritmo. Ok, vamos a continuar entonces con esta parte. Ahora, en el ejercicio 2 se está pidiendo lo siguiente, aquí va a ser ya de que dice ingresar dos números por el teclado, sumarlos y mostrar en pantalla. Aquí vamos a utilizar la primera operación, vamos a utilizar un comando de asignación. Ahora observemos lo siguiente. Suma números, viene siendo el inicio del algoritmo. Escribir, ingresar el primer número, leer N1, o sea, número 1. Ingresar el segundo número, es decir, N2. Observen que el número no tiene acento. Ustedes pueden agregarle el acento si lo desean o no. No necesariamente aquí no voy a estar exigiendo tanta ortografía, ¿ok? Hay que tener cuidado con esta parte, pero de todas formas, si ustedes quieren colocar el acento, no hay ningún inconveniente, ya que estos son solamente secuencias. Claro, ya cuando ustedes sean expertos en programación, pueden agregar las acentos, pero ¿qué es lo que sucede con este carácter especial de acentos? Muchas veces en las variables no se debe agregar caracteres especiales, sino colocar la palabra simple. ¿Por qué? Puede haber algún error con lo que es nuestra declaración de variables. ¿Ok? Luego de que yo ingreso los dos números, voy a colocar suma y una flecha. Esta flecha tiene el mismo significado del signo igual. Entonces, N1 más N2 es el resultado de suma. Y como yo quiero mostrar en pantalla, sería escribir el resultado de dos puntos, cierro comillas, coma, suma. Eso es todo. Esa es la suma de los números. Un ejercicio simple donde ingreso los dos números. Ingresar, leer N1, ingresar número 2, leer N2, suma N1 más N2 y escribir el resultado de dos puntos, suma. ¿Ok? Y lo último, fin del algoritmo.
Es algo muy simple y muy sencillo, mis estimados estudiantes. Si tienen alguna duda, yo sé que este tema es un poquito tedioso y complicado, pueden escribirme por la plataforma. En la medida de las posibilidades les voy a responder, ¿ok? Sigamos con el siguiente ejercicio, el número 3. Este es un poquito más complejo, ya es algo más matemático. Escribir un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Es necesario conocer la base y la altura. Ustedes saben que existe la fórmula del área del triángulo. El área es igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿Ok? Esa viene siendo la operación. Ahora tenemos que para colocar esa, tenemos que colocar la fórmula también con un comando de asignación. Cuidado con la palabra área, no puede repetirse arriba sola, ¿no? Observen que yo estoy colocando al inicio del algoritmo área, piso, triángulo para diferenciar de la variable área. Tiene que ser diferente el título de la variable de resultado. Primero que todo, escribir entre comillas, ingresar la altura, finalizamos punto y coma. Leer H, recuerden que se coloca H porque la A puede ser altura, pero también puede ser área, por eso se coloca H en la fórmula. Luego, escribir, ingresar la base, entre comillas, y al final punto y coma, vamos a leer la letra B, cierro punto y coma. El área es, o el área es igual, entre paréntesis, la base por la altura entre 2, punto y coma. Escribir, el área es 2 puntos, comillas, coma, dejo el espacio y escribo área, que será el resultado de la operación. Y automáticamente me estará diciendo cuál es el área de ese triángulo. Simplemente con esto. Observen la nota que les estoy dejando abajo, es lo que ya expliqué. Recuerden que debe utilizar la fórmula matemática para hallar el área del triángulo. El área es igual a la base por altura dividida entre 2. Pero para los algoritmos se coloca tal cual como lo hicimos en el ejercicio. Área, flecha o igual, va altura por base, cerramos paréntesis, que es multiplicado y dividido entre 2. Utilizando el comando asignar, es la flecha que tiene el mismo significado del signo igual. Recuerden eso, que para asignar se utiliza la flecha o el signo igual. Les recomiendo que utilicen la flecha. Va a ser lo más esencial para la flecha, muchachos. Continuamos. Vamos a ir un poquito más adelante, un poquito más avanzado. Ya vamos a ir finalizando esta clase. Esto es algo relativamente corto. Claro, yo sé que ustedes van a ser licenciados en la parte de administración, gerencia y contaduría pública. Realmente este tema se lo doy para que ustedes vayan tomando lógica. ¿Okay? Simplemente es algo sencillo lo que les voy a mandar a realizar a ustedes en el ejercicio. No va a ser nada del otro mundo. Dice que la introducción condicional. Dice, las estructuras condicionales comparan una variable con otros valores para que una base en el resultado esté comparada con un signo o un curso de acción. Es decir, contra toda variable o contra toda constante. Es necesario que existan dos tipos básicos simples entre las simples y las complejas. Ok, vamos primero con la parte simple. Ok, gracias. La parte simple nos dice que es una condición de sí. Cuando yo voy a tomar una decisión, sí y no. ¿Ok? Esta viene siendo dos vertientes. Cuando yo tengo una decisión para tomar cualquier camino en la vida, por ejemplo, si yo quiero aceptar un trabajo, ¿lo acepto o no lo acepto? Esa es simplemente la condición simple. Sí, pero como es solamente una sola condición simple, vamos a ver que es una sola decisión de sí. Primero, la estructura condicional es simple, se conoce como la toma de decisiones con la palabra sí. Normalmente la vamos a encontrar también con el sí entonces, en este caso solo sí. Esta toma de decisiones tiene la siguiente forma, la simple. Si, condición, punto y coma, entonces la acción para el verdadero o las acciones y el fin del sí. Esto cuando tomamos una decisión simple, una sola decisión, no tiene que ser dos, es una condición simple. Vamos con una doble. La condición doble es cuando ya hay dos caminos, el de sí y el de sí no. Observen aquí, la estructura de condición doble permite elegir entre dos opciones o alternativas. La primera sí, en el caso de estar falsa o no cumplirse, será la segunda. Si no, es posible que en función del cumplimiento o de no una determinada condición, se representa de la siguiente forma. Si condición, entre paréntesis, viene siendo o se puede colocar sin paréntesis. Entonces, la acción para el verdadero, si no la acción para el falso, el fin de sí. Es decir, la primera de arriba, después del entonces, va a ser para el verdadero. Y en el sí no, cuando es falsa. Es decir, cuando yo digo sí, es la primera. Y cuando digo no, es la segunda. ¿Ok? Esa es la condición. Sí y no. O como lo dice así, sí, entonces la condición verdadera. Si no, viene la condición falsa. Y después, por último, el fin sí. Observemos ahora las estructuras donde está indicado lo siguiente. Observen esta parte, mis estudiantes. Dice aquí, donde sí indica el comando de comparación. Condición indica la condición a evaluar.
Entonces, procede la acción a realizar cuando se cumplen las condiciones. Acciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición. Si no, procede las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Dependiendo de la condición, si es cierta o falsa, se puede realizar una o más condiciones. Es lo mismo que acabo de explicar con la condición simple y la doble. Si se cumple una condición, ok, no hay problema, termina allí. Pero si no se cumple esa condición, tiene que haber una segunda para decir el si no. Si no aceptó la primera, entonces tiene que aceptar la segunda, que es la falsa, ¿ok? Una para la verdadera y la otra para la falsa. Siempre tienen que haber dos condiciones. Claro, si queremos hacer algo simple, con una sola condición basta. Pero si es algo más complejo, tiene que ser obligatoriamente doble. Ahora, observemos cuando hay múltiples condiciones, que estos son ejercicios mucho más largos y un poquito más complejos. Nosotros no vamos a llegar a este punto, pero sí es necesario que conozcamos teóricamente cómo son las condiciones múltiples. Las estructuras de comparación múltiple son la toma de decisiones especializadas que permiten comparar una variable con distintos posibles resultados, ejecutando para cada una serie de instrucciones específicas. La forma común es la siguiente: si condición, entonces acción; si no, sí. Es decir, cuando observen esto, no se cumple la condición, pero yo tengo otra parte, entonces después del si no, yo abro otro sí. Entonces viene la acción para el verdadero sí. Si no, entonces vienen otras variables, otras condiciones pueden ser sí. Y aquí voy cerrando. Cierro el si no, cierro el sí que acabo de abrir aquí arriba con la secuencia, después el si no y por último el sí. Observen que está arreglado de esta manera. Primero, el si no es el que voy a cerrar, después cierro el sí, después el si no que está abierto y por último el sí principal. Es algo complejo, pero es un orden y una secuencia y tiene lógica. Aquí tenemos que destapar la lógica, tener lógica para saber qué condición es y cuáles se cierra y cuáles se deja abierta. Hay que tener cuidado con esta parte. Vamos a ver un ejercicio simple con condición doble. Observemos este ejercicio número 4. Ingresar por el teclado el nombre, la edad y el sexo de cualquier persona e imprimir solo si la persona es de sexo masculino y mayor de edad. El nombre de la persona, solamente se va a imprimir el nombre de la persona si es de sexo masculino y mayor de edad. Observen la nota. Supóngase que en el campo denominado sexo, el número 1 es masculino y el número 2 es femenino. Entonces yo puedo colocar como título doble decisión. Entonces coloco el comando escribir, ingresar el nombre. Mando a leer el nombre. Escribir, ingresar la edad. Recuerden cerrar punto y coma en cada instrucción. Después leer la edad. Luego escribir, ingresar el sexo. Punto y coma. Leer sexo. Punto y coma. Escribir. Aquí yo estoy colocando un mensaje. ¿Cómo se coloca un mensaje? Con un escribir también. Recuerde que el número 1 es masculino y el número 2 es femenino. Es decir, cuando ingresamos el sexo, tenemos que decirle 1 o 2. Como ya sabemos que el 1 es masculino y el 2 es femenino, le ingresamos 1 o 2. Entonces, si colocamos aquí María, edad 18, pero le decimos que el número 2 es femenino, pues va a decir no concuerda con lo pedido. Pero ahora, si le decimos 1, Carlos, la edad 18 años, 1 que es masculino, entonces me va a mostrar el nombre. Observemos la condición. Si sexo es igual a 1 y la edad es mayor o igual, observen la condición. Igual a 1, el 1 ¿quién es? Masculino. Y la edad, esta I comercial, como se llama, la I comercial me indica el I, y la edad es mayor o igual, signo mayor con el igual se lee mayor igual, es la lectura, mayor o igual a 18. Entonces, escribir el nombre es el nombre de la persona. Si no, escribirlo no concuerda con lo pedido. Es decir, si yo coloco que es todo femenino, el nombre femenino y menos de 18 años, entonces me va a decir que no concuerda. Pero si le coloco que es uno masculino, un nombre de una persona X, y yo le coloco que es mayor de edad, entonces sí va a concordar. ¿Ok? Es simplemente esta secuencia. Por último, fin del algoritmo. Observen que aquí estoy cerrando el sí directamente. El si no, aquí no me va a pedir cerrarlo. Se pide cuando ya es más complejo. ¿Ok? Este es un ejercicio simple. Si tienen alguna duda, me escriben por lo que es el chat de nuestra plataforma institucional. Ok, estimados estudiantes. Vamos a observar este último algoritmo. Vamos a observarlo nuevamente en la producción. Observen. Recuerden que para todo algoritmo debe tener una secuencia, un inicio, un fin, una instrucción y una secuencia. Antes de finalizar, mis estimados estudiantes, les indico lo siguiente para la actividad final, la número 4. Dentro de la actividad final vamos a tener una retroalimentación, es decir, voy a colocar unas palabras, unas preguntas. Esas preguntas van a estar relacionadas al tema 1, 2 y 3. Van a tener un valor de 20 puntos dentro de la última actividad de 100 puntos. Es decir, la parte del trabajo número 4 va a tener un valor de 80.
más esas preguntas dentro de ese trabajo son un total de 100 puntos, ¿ok? Va a ser algo fácil y sencillo. Eso es una ayuda extra que les estoy dando para los algoritmos. Yo sé que son un poquito complicados, pero no me preocupen. Los algoritmos para mandar son simples, son sencillos. Mi idea es que ustedes aprendan la lógica. También les recuerdo lo siguiente, tenemos también la actividad de nivelación. La actividad de nivelación, mis estimados estudiantes, va a estar disponible en las fechas del mes de abril, como está establecido en nuestro calendario. Ok, por allí va a estar disponible las actividades. Recuerden que es una sola actividad. Si me incumplieron con una actividad, solo pueden introducir una. Van a estar las 4 actividades disponibles, pero solamente pueden cumplir con una. Por ejemplo, Pedro de las Casas cumplió con la actividad 1, la 2 y la 3, pero le faltó esta, la 4. En la actividad de nivelación puede cumplir con la 4. Pero María Pérez, ejemplo, María Pérez entregó la primera y entregó la última, pero le faltó la 2 y la 3. Qué pena por María Pérez, pero puede cumplir o con la 2 o con la 3. Por favor, eviten mandar en un solo archivo 2 trabajos, ya que voy a aceptar uno solo. Y voy a llamar la atención por ese caso. Recuerden la responsabilidad, mis estimados estudiantes, que ustedes son adultos, van a ser profesionales. Ustedes, si son responsables con sus estudios universitarios, serán responsables en su vida profesional. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido todo un placer tenerlo durante esta materia de Informática 2. Estamos en contacto, que estén muy bien. Recuerden, no ha finalizado la materia sin entregar la última actividad. Ha sido un placer para mí acompañarlos en esta nueva oportunidad. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde.